Y vamos a entrar a analizar cómo se está viendo la economía peruana en este clima de elecciones, porque además de la crisis que estamos viviendo, que nos ha cogido con el tema de la crisis de los combustibles, tanto por el gas natural como por los problemas que hay en Medio Oriente, estamos en un proceso electoral y vamos a analizar cuál es la visión que se tiene en este escenario con el señor Juan Carlos Ureta, quien es presidente de Renta 4 Banco, quien está visitando el Perú. ¿Cómo está, señor Ureta? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Muy bien, todo fenomenal aquí en Perú. Perfecto. En la mañana ustedes han hecho un evento muy interesante donde han reunido un grupo de técnicos, ¿no?, que han hecho los planes económicos de un grupo de candidatos, digamos, los que están liderando las encuestas. ¿Qué es el balance que usted puede hacer de este encuentro que han tenido en la mañana con ellos? Bueno, yo creo que el balance es muy positivo, ¿no? El encuentro tenía como dos partes. Una parte, Renta 4 daba su visión, un poco de su lectura de lo que está pasando en el mundo, un poco todo lo que está haciendo ese cambio de modelo de crecimiento a nivel global, ese cambio también de modelo geopolítico y su incidencia en Perú, ¿no? Claro. Y luego ya a continuación ha habido efectivamente una presentación por parte de varios responsables de los equipos económicos de algunos partidos, los que lideran las encuestas, que yo creo que ha sido muy interesante un poco para tratar de acercar un poco esas propuestas a la gente, ¿no? Y el ver un poco cómo eran capaces, ¿no?, de cada uno de dar el ángulo que más enfatiza, ¿no? Yo creo que en ese sentido siempre es bueno. Yo creo que todas las elecciones son importantes, pero si cabe estas aquí en Perú van a ser todavía más, ¿no? Y bueno, Perú está en un momento magnífico a nivel macroeconómico, y lo que es bueno es que saque todo su potencial, ¿no? Y justamente hacia eso iba la siguiente pregunta, porque en este contexto de elecciones y de la sensación de la crisis que nos ha tocado vivir en este momento en el Perú, claro, usted nos dice que el Perú macroeconómicamente está fuerte. Explíquenos por qué. ¿Qué es lo que se ve a nivel más global sobre la economía peruana? Bueno, una economía que crece al 3%, con una inflación al 2%, con superávit comercial de en torno al 2%, con un déficit público realmente muy controlado, en torno al 2% también, con una deuda pública que se mantiene en torno al 30-32%. Bueno, pues realmente el tipo de interés de intervención en el 4,25, un tipo de interés realmente bajo para una economía como Perú con alto crecimiento, ¿no? Bueno, realmente yo creo que el cuadro macro, por decir así, es como muy bueno, ¿no? Y luego Perú tiene algo que el mundo necesita y necesita cada vez más, ¿no? Materias primas básicas, el cobre, ese sería un poco el caso emblemático, pero hay más, ¿no? Y luego alimentos, ¿no? Y eso son cosas que el mundo necesita. Y luego tiene una población joven, y yo creo que eso es muy bueno también, ¿no?, en términos de crecimiento, ¿no? Luego tiene otras debilidades, ¿no?, y fragilidades, pero es verdad que Perú, muy buenos datos macro, ¿no?, y su posicionamiento es muy bueno, y por tanto yo creo que, bueno, pues que hay que tratar de sacar de ahí todo lo que se pueda, ¿no? Y la fragilidad quizá va por el lado institucional, porque justamente en el Perú hemos arrastrado de crisis en crisis política, por esa, ¿no?, especie de volatilidad o inestabilidad política, en el sentido de tantos presidentes en tan poco tiempo, una sensación como de que no hay un entramado institucional sólido. Pero por otro lado, también hay que decir que Perú, en el plano institucional, tiene, por ejemplo, ese maravilloso Banco Central de Perú, dirigido por el presidente Julio Velarde del banco, que realmente está haciendo una labor increíble, y eso es porque ya institucionalmente puede hacerlo, es decir, tiene autonomía, tiene ese respeto por parte del poder político, ¿no? Y yo creo que eso es muy bueno. Pero es verdad, ¿no?, esa fragilidad que da la sensación de que la política peruana siempre está con esos cambios imprevistos, repentinos, esa sucesión de gobiernos, de presidentes, que da una sensación externa, pues quizá un poco de lo que decía antes, ¿no?, de volatilidad, ¿no? Pero es verdad que eso no está incidiendo ni en el tipo de cambio, el sol peruano, ni en la macro, ¿no?, en la evolución de la economía. Usted en su exposición mencionaba respecto de los retos o de los desafíos que hay hacia adelante, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Hay un reto importante
en los países sobre su uso y lo que está generando ahora. Hablaba, por ejemplo, de un PBI fantasma incluso en su uso en otros países. Sí. Y cómo eso, el reto que puede tener Perú también en el desarrollo de este tipo de tecnologías. Bueno, la inteligencia artificial sin duda es una innovación o revolución tecnológica que probablemente va a tener más impacto que el que tuvo en su día Internet, las llamadas.com, o el que tuvo en su día, en el año 2007, el teléfono inteligente, el smartphone, ¿no? Y lo es porque realmente, primero, es una tecnología muy transversal, que afecta a todos los sectores. Segundo, es una tecnología que crea algo como la inteligencia, algo novedoso, algo que era muy escaso. Sin embargo, la inteligencia artificial, su promesa es, no, yo voy a crear inteligencia y yo doy no solamente información, que es lo que daba ya Internet, yo doy análisis, doy a quien me lo pida una visión de los temas, ¿no? Y eso es algo que efectivamente provoca esos efectos, primero de posible pérdida de puestos de trabajo en los llamados trabajadores de cuello blanco, es decir, quienes trabajamos en servicios de alto valor añadido, consultoría, finanzas, abogacía, etcétera, etcétera. Y luego crea ese concepto del PIB fantasma que efectivamente lo elaboró un informe reciente de una consultora norteamericana y que es un poco, que es bastante un poco elemental, ¿no? Al final, si una gran parte de la producción lo van a hacer las máquinas, los robots, los algoritmos de inteligencia artificial, claro, las máquinas producen pero no consumen. Los humanos, por decir así, claro, producimos pero luego consumimos. No hay un flujo circular del PIB. En cambio, con las máquinas ese flujo circular se rompe, ¿no? Y genera ahí impactos que habrá que ir analizando. Eso es un reto para la economía, ¿no? Para el proceso económico hacia adelante. Eso es lo que demuestra que la IA, la inteligencia artificial, no es ya solo un tema tecnológico, es un tema macroeconómico. Ajá. Y yo creo que esa escala que adquiere esta innovación tecnológica es muy interesante. Luego hay otras muchas cosas en la inteligencia artificial, ¿no? Pero realmente es muy interesante porque genera esa sensación de decir, bueno, entramos en un mundo nuevo y vamos a ver cómo todo esto se desenvuelve, ¿no? Le quería preguntar por los mercados financieros, si por el tipo de cambio en el Perú, de alguna manera uno ha visto volatilidades, por ejemplo, del dólar en el mundo a raíz de lo que está pasando en el Medio Oriente. En el Perú hubo un incremento y hemos visto un pequeño descenso del tipo de cambio, pero ¿cuál es la visión que tiene Renta 4 sobre la estabilidad de la moneda peruana? Porque ese es un tema también del cual se resalta mucho a nivel internacional. Pues básicamente en la pregunta va la respuesta. Pensamos que va a tener una gran estabilidad, ¿no? Realmente la moneda peruana tiene esos fundamentos tan fuertes de la economía peruana y salvo sorpresas en las elecciones que den lugar a un gobierno, vamos a decir, muy radical, que no parece, ¿no? Con un gobierno, digamos, centrado, con un gobierno que tenga políticas más o menos no radicales, yo creo que el sol peruano seguirá siendo una moneda muy estable respecto al dólar, ¿no? Y yo creo que eso es lo previsible y el escenario del que partimos también en Renta 4. ¿Le sorprende que en el Perú haya tantos candidatos presidenciales comparado de otros países? O sea, digamos, bueno, ¿qué tan difícil puede ser esto? Lo que es llamativo es que todos ellos lleguen al final, porque luego en otros países también hay muchos, pero luego hay mecanismos para ir un poco haciendo esa selección, con lo cual al final quedan, pues muchas veces dos, como es el caso de Estados Unidos, o en algunos casos, como es España, igual 3 o 4, ¿no? Pero no más, ¿no? No sé si ha tenido la oportunidad de ver la cédula de sufragio, pero le presento la cédula peruana. Lo he visto con cierta sorpresa. Esa es la cédula que hemos hecho aquí en RPP. Sí. Así que se la regalo para que se la lleve de recuerdo. Tamaño, pues muchas gracias. Y sepa. Solamente el tamaño, de luego, llama la atención, que duda cabe, ¿no? Ajá. Pero bueno, pues lo llevaré de recuerdo. No sé si la habrá visto en algún otro, por sé que están en muchos países, no sé si habrá visto alguna vez una cédula de este tipo en otro lugar. No, la verdad que no la había visto tan grande nunca. Qué bueno. Bueno, no sé si es bueno, pero en realidad es una cosa que hoy estamos viviendo en el Perú y imagino que en el análisis también debe entrar justamente lo que decía, ¿no? La volatilidad política que nos ha llevado quizás a una situación de este tipo. Para finalizar, señor Ureta, quería preguntarle, finalmente, en Renta 4, ¿cuál es el plan que tiene hoy en el Perú?
Bueno, nosotros llegamos aquí hace ya 12 años, ¿no? El tiempo pasa rápido, ¿no? Y inicialmente nos hemos dedicado mucho a lo que es nuestra actividad original, que es los mercados, ¿no? Los mercados de intermediación, de bonos, los mercados de capitales, mercados de acciones también, pero hemos ido entrando ya en una segunda línea de actividad que hoy en día en el banco, en Renta 4 Banco, es la dominante y es la gestión patrimonial, el asesoramiento a ese ahorrista que se convierte en inversor. Ese es un poco nuestro lema, el ahorrista que se convierte en inversor y que quiere convertirse, que quiere invertir, quiere participar en la economía invirtiendo, ¿no? Y teniendo una rentabilidad, pero a la vez sintiéndose parte de esa economía, ¿no? Y hemos entrado ya ahí, ya estamos creciendo muy bien en todo lo que es asesoramiento y gestión patrimonial. Y la tercera línea de trabajo, cuando llegue, pues sería un poco ya intervenir en las operaciones corporativas. Actualmente lo hacemos, pero sobre todo vía emisión de bonos, ¿no? Claro. Queremos intervenir más en los mercados primarios, es decir, lo que es el mercado de financiación a empresas vía colocación de emisión de bonos, y luego ya en algún momento también entrar en todo ese mundo de las fusiones, adquisiciones, lo que se llaman las finanzas corporativas, en inglés lo llaman corporate finance, ¿no? Es decir, el trabajo sobre las compañías desde el ángulo financiero para optimizar a esa compañía trabajando sobre el balance financiero de la compañía. Muy ¿no? bien. Esa es la idea, ¿no? Señor Ureta, le agradezco muchísimo su participación hoy aquí en Economía para Todos de RPP y le deseo una feliz estadía en los días que esté todavía por aquí, por el Perú. Pues muchísimas gracias y lo mismo, que vaya